sindicatos a la salud acá en el departamento del Guaviare. Uno de ellos es ANTOC, quien pues estuvo representado por Milton Cuellar, con quien tenemos comunicación hasta ahora, y vamos a saludarlo para que nos cuente cómo perciben ellos lo que hasta el momento se conoce de esta reforma a la salud. Milton, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Laura, Arley y a toda la comunidad general, a Marandúa, mil gracias por darnos esta oportunidad de expresar lo que estamos sintiendo y viviendo los trabajadores de la salud en todo el país y de manera particular el departamento del Guaviare. Empezar por decirles que, escuchando atentamente, efectivamente fue una movilización, digamos, no muy numerosa. Sin embargo, digamos que los planes estaban previstos para que la semana anterior hubiésemos podido salir masivamente los trabajadores de la salud, pero no fue así, ya que casualmente nos encontrábamos en la ciudad de Bogotá. La intención nuestra era poder presenciar la reforma por invitación del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, pues por lo que ya sabemos todos, se dificultó un poco la radicación de la reforma y por eso muy seguramente se nos desvirtuaron los tiempos que podríamos usar para movilizarnos. Sin embargo, muy seguramente en los próximos días estaremos movilizándonos todos los trabajadores de la salud del departamento del Guaviare como respaldo a esta reforma. Sí, señor. En este caso, Milton, ¿ustedes cómo hasta el momento han conocido? Pues la reforma se presentó hace apenas 2 días, una página, son 180 páginas, 152 artículos, pero usted nos había contado que habían hecho parte de esas mesas de trabajo que se estaban dando en Bogotá, socializando, preparando ese borrador. ¿Qué han conocido ustedes de esta reforma, pues digamos, en profundidad? Bueno, Laura, efectivamente nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar esta reforma, no solo en el gobierno de Gustavo Petro, los sindicatos y de manera particular ANTOC viene trabajando en esta reforma hace muchos años atrás, que es lo que le venimos pidiendo a los gobiernos anteriores y que no fuimos escuchados. Con la llegada del gobierno del presidente Gustavo Petro, el gobierno progresista del Pacto Histórico, nos da la oportunidad efectivamente de expresar todo lo que hemos sentido, todo lo que hemos vivido los trabajadores de la salud a nivel nacional y hemos sido escuchados. Y efectivamente la ministra del Ministerio escuchó a la CUT, que es donde nosotros somos filiales como tal y muchos sindicatos de salud del país, escuchó a otras agremiaciones sindicales como la CTG y también pudimos tener la oportunidad de hablar directamente con la ministra en la vigencia anterior y a inicios de esta vigencia. En ella, efectivamente, expresábamos, como te decía, todo lo que hemos vivido, lo que sienten los trabajadores de la salud y lo que siente particularmente la comunidad al no tener un buen servicio. Y efectivamente todo esto esperamos verlo plasmado en este articulado, el cual efectivamente no conocíamos, se dio a conocer hasta el día lunes. Nosotros tenemos las pinceladas y digamos que el grueso de la reforma expresada directamente por la ministra de Salud y que básicamente de las cosas más importantes, Laura, y que efectivamente será producto de un análisis, un estudio del articulado y que muy seguramente tendremos la oportunidad de poderle explicar a toda la comunidad del departamento del Guaviare de qué consta, pero básicamente para que la comunidad sepa un poco de qué se puede venir si esta reforma es apoyada y a la cual invitamos que se apoye para que sea aprobada por el Congreso. Primero, la comunidad. Las redes de primer nivel, como la S de primer nivel en el departamento de Guaviare, van a ser fortalecidas. El modelo se va a concentrar en un modelo preventivo y predictivo, que en la práctica siempre hemos hablado en los gobiernos anteriores del modelo de promoción y prevención, pero no fue una realidad. Entonces, este proyecto de ley pretende que fortalecer los hospitales públicos de primer nivel, crear grupos extramurales de primer nivel que puedan llegar a las veredas y efectivamente haya una buena prestación del servicio oportuna a la comunidad y no que el usuario tenga que venir a buscar a la S de primer nivel a los perímetros urbanos. Digamos que ese es un pilar muy importante para que la comunidad lo tenga presente y que efectivamente queremos que sea una realidad porque son los que más sufren. Si bien es cierto, los trabajadores sufrimos, pero finalmente algún día nos pagarán el salario, pero la comunidad no le llega a la prestación del servicio. Y algo muy importante, Laura, que decir, sin haberse presentado la reforma, ni haberse discutido la reforma, ya el gobierno nacional del Pacto Histórico envió recursos importantes para la S de primer nivel, alrededor de 1.400, 1.500 millones de pesos, si no estoy mal, que ya llegaron a la S de primer nivel para esos grupos extramurales.
los cuales próximamente, muy responsablemente, la administración de la S de primer nivel tiene que crear los grupos extramurales y empezar a salir a las brigadas. Yo sí quiero aprovechar la oportunidad, Laura, que tú me das en este punto de expresar lo que sentimos de que estos recursos no provienen de ningún político de la región. Es importante aclararlo porque ya escuchamos voces de políticos activos diciendo que gestionaron una plata en Bogotá, que esto no suceda, que esto no se preste para situaciones políticas. Aquí lo importante es la comunidad y que muy seguramente en los próximos días tendrán que empezar a llegar brigadas a las comunidades rurales. Ese es un pilar muy importante, Laura. Otro es que definitivamente los 6 billones de pesos que le entrega el Estado a las EPS simplemente para que administre el régimen subsidiado y el régimen contributivo para que sea un intermediario, literalmente desaparece esa intermediación. No significa que se acaben las EPS. Se ha hecho mucha claridad en los últimos días porque el sofisma de distracción que nos han creado la derecha y otros sectores en los medios de comunicación privados y tradicionales es de que eliminan las EPS. Hay que tener tranquilidad que las EPS no se acaban todavía. Por lo menos va a haber un momento de transición y cuando termine este estado de transición, que pueden ser 2, 3 años, muy seguramente las EPS seguirán subsistiendo y serán como los líderes en las zonas para ejecutar todo lo que es la promoción, la prevención y los modelos predictivos, como quien coordinaría. Milton, en ese punto yo quería preguntarle si el tema, por ejemplo, aquí en el departamento del Guaviare, con el servicio que tenemos solamente de una única EPS como es la nueva EPS, que recoge tanto los subsidiados, los contributivos y que bueno, todos conocemos las condiciones y sobre todo la poca oferta que hay con ese tema de las EPS. ¿Cómo nos afectaría a nosotros ese tema, considerando que hoy la nueva EPS es la única presente en el departamento? Lo que hemos conocido de la reforma y algo del articulado es que literalmente en estas regiones como Guaviare, la nueva EPS seguiría existiendo normalmente en el departamento del Guaviare y sería quien, como te decía hace un momento, básicamente quien coordine toda la promoción y la prevención en el departamento del Guaviare, pero con los recursos del Estado, siendo manejados por el Estado y no entregados a la EPS. Lo que se fortalecería, ¿qué es? Porque hay que ser muy claro con la comunidad. Recordemos que Nueva EPS es una EPS que no tiene IPS propias. Recordemos que ella contrata con la S de primer nivel toda la prestación de servicio en el departamento del Guaviare y con la red privada en el municipio de San José del Guaviare, en el perímetro urbano, y tengo entendido que algo en retorno en el contributivo y en Calamar. Entonces, el hecho de que la EPS eventualmente siga como va a ser, no significa de que va a traer nuevas IPS. No, la red pública seguirá siendo la misma, la red privada seguirá siendo la misma, pero se fortalece desde el Estado, no desde la nueva EPS, con grupos extramurales para poder llegar a las comunidades. Y aquí viene algo muy importante que plantea el modelo, Laura, de que cuando eventualmente estos grupos extramurales estén en la comunidad, estén en la zona, o el usuario se ha atendido en Retorno, Calamar, Miraflores, aquí mismo en San José, no va a mediar una autorización para que tenga que llegar al especialista. Recordemos que esas son las trabas que tenemos con los usuarios y la EPS, las demoras en las autorizaciones. El modelo pretende, en el papel, vuelvo insisto porque esto es trabajo de todos, de que ese tema de autorizaciones se acabe. Entonces, no es que van a llegar, no es que vaya a desaparecer la nueva EPS, no. Efectivamente no va a desaparecer la nueva EPS en el departamento del Guaviare, muy seguramente se fortalecerá para que coordine, digámoslo así de esa forma, todo el modelo predictivo y de prevención con el recurso del Estado. Y lo que hacemos nosotros como entidades públicas y privadas, porque también se involucran las privadas, es fortalecer estas entidades públicas y privadas para llegar más oportunamente a la comunidad. Sí, señor. Esto entonces en cuanto a las EPS, Omar. Sí, porque se habla de promoción y prevención, esto no es nuevo. ¿En qué ha fallado esto de promoción y prevención en el actual modelo? Milton. Omar, muy buenos días. Pues en bastante se ha fallado porque efectivamente, si bien es cierto, nuestros modelos de régimen subsidiado y de régimen contributivo están enfocados en la promoción y la prevención, no ha sido una realidad por falta de recursos. Si no hay recursos, difícilmente una empresa social del Estado como la nuestra, la S de primer nivel, puede llegar. Entonces lo que se hace ahora es, vamos a inyectarle recursos a estas S de primer nivel
para que efectivamente puedan llegar a la comunidad y puedan empezar a prevenir y, digámoslo de una forma u otra, como un modelo predictivo, como a predecir y a estudiar de qué se están enfermando las comunidades para a mediano y largo plazo poder bajar esas tasas de remisión a otros niveles de complejidad y que definitivamente la gente no se nos enferme tanto. Entonces, efectivamente en el papel ha estado, pero en los recursos no ha estado. ¿Y de dónde saldrían los recursos? Que es algo muy importante que todo el mundo se pregunta. Esos 6 billones de pesos que se le dejarían de dar a las EPS para que administren el régimen subsidiado, el régimen contributivo, esos 6 billones de pesos en gran medida servirán para fortalecer estas heces de primer nivel, estas redes de primer nivel también privadas con grupos extramurales, porque entraría directamente el Estado a administrarlo, que es algo que ha generado mucha polémica a través del ADRES y que solo se pretende invertir de los 6 billones de pesos, más o menos entre 1.5 y 2 billones de pesos para que el mismo Estado maneje también desde lo regional los pagos directos a las IPS públicas y privadas. Señor, ¿qué le preocupa, Milton? Usted que de pronto la ha podido ir escuchando, o hay temas que seguramente generan algo de preocupación para departamentos como Guaviare. ¿Qué le preocupa a ustedes como sindicato? Bueno, antes de hablar de la preocupación, Laura, me gustaría hablar de un tema muy importante y ya responderé a tu pregunta. El tema de la formalización laboral que plantea esta nueva reforma. Yo les decía ayer en la conversación que tenía con mis compañeros en la plaza pública de que más del 70% de los trabajadores del Hospital San José del Guaviare están por contrato de prestación de servicio. No es posible que un auxiliar de enfermería en el hospital por contrato gane entre 1.400.000 y 1.500.000 pesos. Y el de planta se gana casi 2.600.000. Me van a disculpar de pronto mis compañeros si no tengo la cifra real y exacta, pero digamos que es casi el doble de lo que se gana uno de contrato y con todas las prestaciones sociales el de planta. No quiero decir con esto que tienen que bajarle a los auxiliares de enfermería de planta, no. Lo que pretende el nuevo modelo es empezar a formalizar a todos los trabajadores de salud del país y que permita que nosotros tengamos un régimen especial que estamos planteando y le hemos planteado al Ministerio de Trabajo, más no al Ministerio de Salud, de que sea un régimen especial muy parecido al de los docentes, ¿sí? No hablemos de privilegios, hablamos de la estabilidad en el régimen laboral que permita que efectivamente se dignifique la labor del médico, del enfermero, del bacteriólogo, del odontólogo, del auxiliar, de todo el personal, no tanto del sector público, sino también del sector privado, que se dignifique esta profesión para que efectivamente el profesional, al estar bien remunerado, su labor la haga con muchísimo más amor de la que la hace. Entonces es algo muy importante, Laura, de que también se plantean esta reforma laboral para los trabajadores y para las empresas públicas y privadas. Y ahora sí, en respuesta a lo que me preguntas de las preocupaciones, ¿cuáles son? Yo soy una persona, me considero desde el sindicato muy ecuánime en lo que digo y con carácter de lo que tengo que decir, y me preocupa que, si bien es cierto, somos una línea de gobierno, nosotros hicimos parte de este gobierno, hacemos parte del gobierno, que también se nos llegue a incumplir. Hay que decirlo con tal franqueza de que esto pueda ser un fracaso. Yo no puedo ocultarlo. Sin embargo, la expectativa que tenemos es de que se está trabajando y nosotros trabajaremos para que esto se cumpla. Pero finalmente, la clase política de nuestro país, definitivamente cuando empezamos a ver que hacen alianzas con unos, con otros, no nos gusta y nos preocupa que quizás esto no avance como queremos los trabajadores que avance y como se ha mostrado con la fuerza que va a avanzar. Esas son de las preocupaciones y hemos sido muy directos con el gobierno nacional de que si esto no se ejecuta como se está planteando, como queremos que sea y como se está proyectando, pues también tendremos que salir a las calles a exigirle a este gobierno de que nos cumpla. Pero digamos que yo, desde mi punto de vista de lo sindical, son más los aciertos, más el enriquecedor de este proyecto en el cual podemos contribuir los trabajadores que las preocupaciones que existen. Ya que usted habla de salir a marchar, si las cosas no funcionan, hoy nuestro tema del día es ese. ¿Qué opina de salir a marchar? Usted que es conocedor sobre este tema porque está en el ámbito del sindicalismo y han estado y conocen la historia en este tema
de salir a protestar, a exigir pacíficamente en las calles. Culturalmente, ¿cómo ha sido el tema de las marchas aquí en el departamento del Guaviare? ¿Poco salen? ¿Por qué no salen? Cuando se convocan a todos, ¿salen la mitad o menos? ¿Usted qué piensa de ese tema, de esa cultura, de esa manera de manifestar inconformismo o estar a favor? Bueno, Omar, desafortunadamente la legislación y los gobiernos que nos han antecedido han sido muy represivos con los trabajadores y con la comunidad en general que va a marchar. No podemos desconocer muchas cosas que se sucedieron en los años anteriores, donde hubo muertos de por medio, hubo muchos heridos, muchos desaparecidos, y la gente hoy en día le tiene mucho miedo a salir a marchar. Y desde lo local no tanto le tiene miedo al Estado por la represión, sino le tiene miedo al empleador, porque lo reprime frente a no darle un contrato, frente a trasladarlo para otro lado. Ese es el miedo que se ha infundido históricamente en los trabajadores en los últimos años en el país, y no es ajeno al departamento del Guaviare. Creemos que es la oportunidad, y le hemos dicho, particularmente a las administraciones, le hemos enviado el mensaje de que, venga, esta reforma a la salud nos sirve absolutamente a todos, al privado, al público, a las EPS también les va a servir porque no van a salir del sistema, y sobre todo le va a servir a la comunidad. Entonces les hemos dicho a las administraciones, venga, salgamos a marchar, salgamos a exigir que esto sea una realidad, esta reforma a la salud. Esperamos que efectivamente desde las altas gerencias del nuevo gobierno departamental nos permitan que los trabajadores puedan salir sin miedos y podamos reclamar. Y frente a las protestas, digamos que en contra de las políticas del gobierno de Gustavo Petro, pues bienvenidas también, porque esto es un país democrático que todos los que nos consideremos inconformes, efectivamente tenemos ese derecho a protestar. Y por supuesto eso va a nutrir muy seguramente el debate en el Congreso, si estas movilizaciones que se van a dar en contra del gobierno de Gustavo Petro traen propuestas que puedan servir a estos proyectos de ley, como son el de la reforma de la salud, el de la reforma laboral, el de la reforma pensional, para nutrirlo y que efectivamente este país tome un nuevo rumbo. Pues vamos a estar muy pendientes, Milton, también abriendo más espacios, ojalá para poder discutir cada vez más aspectos de esta reforma a la salud, especialmente desde una mirada territorial, de una mirada como desde el departamento del Guaviare, con ese enfoque diferencial que requiere, pensando además en todas las comunidades que tenemos en el departamento del Guaviare, no solamente las rurales, las que están distantes, las comunidades indígenas, todas esas necesitan una atención diferencial, y de eso vamos a estar hablando más adelante, seguramente en espacios donde podamos pues alargar un poco esta discusión, y por supuesto que ahí estarán ustedes como sindicatos. Muchísimas gracias por este espacio, Milton, y vamos a estar muy pendientes. Laura, a usted muchas gracias por el espacio, a todos sus colaboradores en Marandúa y especialmente a la comunidad. Este es un trabajo absolutamente de todos, y ustedes juegan un papel muy importante en los medios, Laura, y agradecemos de que nos sigan dando esos espacios para seguir ilustrando a la comunidad, y efectivamente todos rememos para al mismo lado y tendamos a tener una mejor salud en nuestro país. Dios los bendiga. Gracias.